En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la celebración de la Santa Misa en este tercer día del Triduo, en honor del Santísimo Cristo del Buen Fin, concluimos este culto cuaresmal. Que esta Sagrada Eucaristía sirva como estímulo para la meditación, la oración, la caridad, en definitiva, nuestra renovación interior. Oración. Ay, Señor, en tu adorable pasión, una palabra que sin vibrar en mis oídos llega a lo más profundo de mis entrañas, que me conmueve, admira y enternece, y habla como ninguna. No es la palabra de los discípulos que te niegan, ni la de los jueces que te escarnecen, ni la de los sayones que te insultan, ni la de la plebe que te blasfema, ni siquiera la de las piadosas mujeres que te compadecen. Es la palabra que tú no has pronunciado, la de tu silencio, severo, grave, solemne, no interrumpido ni para quejarte, disculparte, justificarte, ni menos para recriminar, volver por tu honra y la de los tuyos, vindicar tu vida, hundir en los abismos de la nada a tus acusadores. Jesús autem tacebat. Jesús guarda silencio. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo aprenderé tu silencio? ¿Y cuándo sabré que tú, y solo tú, Eres el que justificas y condenas, y que el juicio y estima de los hombres nada valen si tú no los sancionas? ¿Cuándo, Jesús mío, aprenderé a callar, a hablar poco con los hombres y a hablar mucho contigo? Oh Jesús callado, dame la santa virtud de tu silencio. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar los sagrados misterios de la fe, la Sagrada Eucaristía, poniendo nuestra vida delante de Dios, con verdadero arrepentimiento pidiendo al Señor perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándole. Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Amén, Señor. Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanera del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, se volvieron y no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se le quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano mayor, Junta de Gobierno de la Primitiva Hermandad de los Nazarenos del Sagrado Descendimiento, Santísimo Cristo del Buen Fin, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de la Concepción. Queridos hermanos de esta corporación nazarena, que nos seguís a través de las redes sociales, especialmente de nuestra página de Facebook de la Hermandad. En otros años y en otros tiempos podíamos estar juntos celebrando este último día del Tríduo, en honor al Señor del Buen Fin. Sin embargo, las circunstancias por las que pasamos nos hacen contactar a través de estos medios digitales que permiten que en vuestros hogares sigáis la retransmisión de esta celebración. Hoy todos vosotros estáis aquí junto a nosotros, unidos por la fe, el vínculo que nos une a todos, y en la celebración de la Eucaristía. De nuevo, en este segundo domingo de Cuaresma, el Evangelio de Marcos nos invita a contemplar la transfiguración del Señor. Se escuchó una voz de lo alto: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. El rostro del Señor que se transfigura anticipando el verdadero camino que lleva a la gloria, el camino de la cruz. Vínculo y cauce que en nuestra corporación nazarena exaltamos y adoramos, porque es la señal del cristiano y es la señal que marca el itinerario de fe de cada uno de nosotros. Hoy este Cristo que es transfigurado aparece en nuestras pantallas, aparece en vuestros hogares como el rostro transfigurado del Señor. Hoy es Él quien muestra el verdadero rostro del Padre. El salmista invita a pedir: Señor, muéstranos tu rostro, no nos escondas tu rostro.
Y el rostro de Dios es este, el rostro del Señor buen fin. Su paz, su calma, su sosiego, su docilidad ante la muerte, ante haber abierto la herida en su costado y la llaga en sus manos y sus pies, resplandece la paz de aquellos que entregan su vida totalmente a Dios. No era un hombre bueno. Verdaderamente, como dijo el soldado, este era el Hijo de Dios. Y hoy sus vestiduras, que anticipan la gloria, se nos muestran en un pobre sudario. El Señor del Buen Fin es transportado al sepulcro en un sudario que ya se anticipaba en la transfiguración como el sudario de la gloria. Un sudario que quedará en el sepulcro para anticipar que la muerte nunca tiene la última palabra. La resurrección ilumina toda la vida de Jesús, ilumina toda la historia de la salvación, pero hay que pasar por la cruz, hay que pasar por el sufrimiento. Así, en la primera lectura tomada del libro del Génesis, en la experiencia de Abraham, se nos anticipa que lo que el Señor no pide a Abraham es capaz de darlo. ¿Cuántas veces decimos a Dios, Señor, ¿qué sabes de mi sufrimiento? Señor, tú que sabes lo que estoy pasando. Y quizás el Señor ya, en su providencia, sabe bien que anticipa en su Hijo lo que será nuestro sufrimiento. Bien sabemos cómo el sacrificio que el Señor, por medio del ángel, pide a Abraham no se consuma. Pero bien sabemos que Dios cumple su promesa hasta el final y culmina el sacrificio en su Hijo Jesucristo. Hay escenas de la pasión que se nos quedan en la memoria y se nos graban en el corazón. Precisamente hay escenas que, extraídas de los relatos evangélicos, se presentan en el cine y en la pintura como momentos de ternura, como momentos de incomprensión, como cuestiones existenciales. Es ese momento que hoy se me viene a la memoria de la película de la Pasión de Mel Gibson. El Señor siendo flagelado, el Señor estando atado a la columna, el Señor sufriendo los escarnios como aquel siervo que Isaías cantaba y proclamaba, es cuestionado por el mal, es cuestionado por el demonio. Aparece veladamente esa escena en la que el demonio acuna y arropa a su criatura, que es como decirle a Jesucristo, mira lo que hago yo con mi criatura y mira lo que hace tu Padre contigo. Y ahí la gran cuestión que nadie comprende, ni Abraham lo que le pide Dios, ni los discípulos por qué suben a aquel monte donde se transfigura el Hijo de Dios y donde se anticipa que el camino de la gloria será el camino de la cruz. Por eso nuestra corporación nazarena no se cansa ni se cansará jamás de repetir per crucem ad lucem, por la cruz a la luz. Porque nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe, encarnamos este Evangelio, anticipando cada uno de nosotros el proceso y el itinerario el que nos lleva a la Cuaresma, resplandecer en nuestra vida la gloria del Hijo de Dios. Porque cada uno de nosotros, por el bautismo, que renovaremos en la noche pascual, somos hijos e hijas de Dios. Y nosotros tenemos que resplandecer, por esa fe recibida, lo que Dios nos ha prometido, la eternidad. Por eso, en este Evangelio que hoy proclamamos, se manifiesta la grandeza de este Dios, que asume su promesa, que cumple en la esperanza de la resurrección lo que su Hijo debe pasar. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. Queridos hermanos, toda la Cuaresma es un itinerario y un camino de fe para escuchar al Señor. El ayuno nos ayuda a dominar nuestro cuerpo, nuestras pasiones, a reconducir nuestros pecados. La oración nos acerca más al Señor, la caridad nos hace desprendernos. ¿Y precisamente para qué? Para poder recuperar la primacía del Señor en nuestra vida. No tengamos miedo. No tengamos miedo en estos momentos de especial dificultad y desolación. No tengamos miedo ante las muertes y el sufrimiento de tantas personas como están sufriendo las consecuencias de este virus. Asumamos nuestra debilidad, elevemos oraciones a Dios para que siempre nos libre de todo mal. Y la gran pregunta, como hoy nos hace el apóstol San Pablo cuando habla
a la comunidad de Roma como si lo hiciera a nuestra comunidad, a nuestra corporación nazarena. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hoy, nuestro último día del triduo no es un ejercicio de triduo normal, ni mañana será la veneración del Señor de una manera normal, ni prepararemos en la Casa de Hermandad nuestra estación de penitencia que con tanto mimo, cariño y dedicación hacemos cada año. Tampoco prepararemos esa estación de penitencia, ni montaremos nuestro misterio, ni siquiera podremos decorar con lirios en esa mañana de lirios, pues el misterio que cuna y que mece, el misterio del traslado al sepulcro del Señor del Buen Fin. Quizás nuestro momento es el de quedar en silencio, el de mostrar en la sociedad y en la vida actual nuestra actitud ante el mal, ante la enfermedad y ante el sufrimiento desde el silencio y la oración. Quizás no tengamos estación de penitencia, no vamos a tener estación de penitencia en la madrugada, pero sí nuestra vida se va a convertir en una estación de penitencia, ya está siendo una estación de penitencia. El fervorín de hace 2 años se nos queda todavía en la memoria cuando, prestos a salir y antes de que se abrieran las puertas a las 12:05, como cada año, se nos quedará en la memoria para saber decir que nadie y que jamás en Ceuta ha visto a nadie, a un nazareno del silencio, proclamar otra grandeza que no su vida, que no sea la del misterio de la cruz. Queridos hermanos, nosotros estamos configurados a una vida grande, hermosa y plena. Nosotros estamos marcados con la señal de la cruz desde nuestro bautismo, ungidos como sacerdotes, como profetas y como reyes. Demostremos en este momento histórico, en esta iglesia septense, demostremos en nuestra ciudad que somos responsables y que estamos abiertos a compartir nuestra vida, a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora, a estar cerca del que lo pasa mal, y a que la caridad, sin verse, sea el ejercicio auténtico y cotidiano que brota espontáneamente de nuestro corazón, sencillamente por nuestra fe. No tengamos miedo. Percruchen al luchen por la cruz y a la luz. Y como cuando terminamos nuestra estación de penitencia, que todo sea siempre para gloria de Dios. Que todo sea por su santo nombre. Que todo sea en alabanza de su gloria. Porque la gloria de Dios es la vida de los hombres. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Debería venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Dios de nuestros padres por mediación de su Hijo Jesucristo. Por todos los cristianos, para que vivan su fe en Dios llenos de confianza aun en medio de las peores dificultades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz y la justicia en todas las naciones, para que el Evangelio guíe el progreso de todos los pueblos.
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres que sufren por el hambre o el subdesarrollo, para que no pierdan la fe en Dios, que nos lo da todo en Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que estamos aquí reunidos, para que por las prácticas cuaresmales la fe vuelva a iluminar nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la súplica que te hemos presentado y escucha también lo que se queda en lo profundo de nuestro corazón. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas que cada día nos vamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oración borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que después de anunciar su muerte a los discípulos,
Les mostró en el monte santo el resplandor de su luz, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bienes está en el cielo y la tierra en gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro hijo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y a su buena enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, porque dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y de toda perturbación, mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz en el mundo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es mi Hijo amado, del que me complazco escuchar. En este momento estamos con todos los hermanos que están siguiendo esta retransmisión, esta celebración, la comunión espiritual. Comunión espiritual, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu que conoces. El cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos misterios gloriosos nos hace recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.